3. Ya hemos cubierto bastante terreno acerca del plan de Dios para los esposos en el marco de la serie que estamos llevando, el plan de Dios para la familia. Y bueno, ya habiendo cubierto suficiente al respecto del matrimonio, es también momento de conocer lo que Dios ha ordenado para los hijos. Y providencialmente hoy hay muchos hijos entre nosotros, porque no hay familia completa sin hijos. De tal manera que nuestro pasaje dice de la siguiente forma. Dice la palabra de Dios: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Esta va a ser la primera parte de dos partes que vamos a destinar para los hijos. Pero antes de ahondar en este mandamiento, quiero que podamos contextualizar correctamente el pasaje. Número 1, le voy a pedir que observe por favor el versículo 31. Y el versículo 31 nos indica que este mandamiento o norma no es para los hijos que cubren dos órdenes previas. Verso 31, los que han dejado padre y madre, han dejado el lugar, y número 2, se han unido a su esposo y a su esposa. ¿Ya? Versículo 31 del capítulo 5. ¿Ok? Es todo una carta completa. ¿Ya? Nosotros lo tenemos por capítulos, pero no existe literal, en concreto capítulos en esto, así que por eso podemos derivar de dónde viene el pasaje de Efesios 6 del 1 al 3. Este mandamiento no es para los hijos que cubren esas órdenes del versículo 31, que han dejado padre y madre y han dejado el hogar para unirse a su esposo y a su esposa, sino que es aplicable a los que aún están en casa, y que el hecho de estar en casa de los padres los obliga a estar bajo la autoridad de los padres con sumisión obediente. Por supuesto, lo contrario implica un severo problema para un matrimonio que no se ajusta a estas dos órdenes anteriores, porque desencadenaría en un conflicto por dependencia y lógicamente en un conflicto por lealtades. Porque tu lealtad últimamente es de quien tú dependes. Aquí el razonamiento es simple: no dejar padre y madre los coloca en una circunstancia en la que deben obedecer, someterse y ser leales a los padres. Ahora, ¿por qué los hijos deben obedecer a los padres? Los hijos deben obedecer a los padres porque Dios mismo los ha puesto como autoridad, dice el pasaje, y porque es justo. Es decir, los hijos deben obedecer a sus padres porque se trata de un mandamiento de Dios, y obedecer ese mandamiento es hacer lo justo, lo correcto, lo agradable delante de Dios. Ahora, al inicio de la serie dijimos que el hogar es el lugar donde el padre incentiva y le enseña al hijo a ser el varón, el esposo y el padre que Dios demanda y la esposa necesita. Él modela y enseña o ejemplifica a su hija el prototipo de esposo que ella debe aspirar. Es el hogar donde la esposa incentiva y enseña a su hija a ser la mujer, la esposa y madre que Dios demanda y que el varón necesita. Ella a su vez modela y enseña a su hijo el prototipo de esposa que ella debe procurar, que él debe procurar y que debe amar. Esto quiere decir que el mandamiento de los hijos está relacionado en cómo los padres
se han comprometido con las normas de Dios respecto a sus roles en particular. No es solo demandar obediencia, sino que es resultado del compromiso de los padres con las normas que Dios les ha impuesto a cada uno. La mayoría de los hogares donde no es enseñado el temor a Dios son un caldo de cultivo para el caos y la destrucción de la siguiente generación. Los padres de alguna manera se oponen a Dios, se oponen a la Biblia, no quieren sus demandas en su estilo de vida, no están dispuestos a someterse a los estándares que establece para su conducta y entonces hacen a un lado la única esperanza para sus hijos. Solo hay una manera de llevar de regreso a la familia a donde necesita estar, y es determinar que su casa y que usted por encima de cualquier cosa van a servir al Señor. Eso significa obedecer su palabra en todo aspecto de su vida. Eso demanda compromiso de obedecer la palabra de Dios en cualquier aspecto de su vida. Josué dijo de la siguiente manera: escojan, esta palabra es determinen, fijen su postura hoy. ¿A quién van a servir? ¿A quién se van a consagrar? Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. No sé qué van a decidir ustedes, no sé qué van a determinar, no sé cuál va a ser su postura, pero dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la determinación que como padres debemos asumir y comprometernos. Servir a Dios no significa un cargo en algún ministerio de la iglesia. Significa que Dios, que su voluntad es la prioridad en nuestra vida, en nuestra familia, y que usted enseñará sus verdades y preceptos a sus hijos. Ahora, cuando llegamos a la responsabilidad de los hijos y lo que debe ser inculcado en ellos, nuestro pasaje indica que este mandamiento implica dos cosas. Número 1, versículo 1, dice que implica que deben obedecer a sus padres. Y el versículo 2 dice otra cosa: deben honrar a sus padres. Obediencia y honra, obediencia y honor, obediencia y respeto. Esa es la responsabilidad, ese es el mandamiento para los hijos. Y al comenzar a hablar de los hijos, debemos afirmar el hecho de que los hijos son una bendición de Dios para la familia. Los hijos son una bendición de Dios para la familia. Y necesito decir esto porque vivimos días en que algunas personas están diciendo que prefieren no tener hijos, ya sea porque se niegan a tener hijos, o se niegan a un embarazo, o porque abortan hijos, como si los hijos fueran algo negativo o un estorbo para sus vidas. Los hijos son una bendición dada por Dios. Son una evidencia de su amor, son una evidencia de su bondad. Usted no merece los hijos que tiene, por mucho o muy malo que pudiera usted decir que son, o terribles. Usted no se merece los hijos que tiene. Son una bendición de Dios. Los hijos no son nuestros, son de Dios. Y aunque los hijos son de Él, ellos son enviados para hacer que nuestra vida sea plena. Y sobre todo para que sean criados por nosotros, para llevarlos al conocimiento del Evangelio, para que ellos también puedan ser testigos del Dios verdadero y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no son un accesorio para las selfies. No es para nosotros tener una mejor autoestima. Debemos tener muy claro que tener hijos es la más grande oportunidad de discipular. Un día cada padre y cada madre le dará cuentas a Dios de los hijos que le concedió. Ahora, para criarlos y llevarlos a la madurez, hay dos cosas que debemos enseñarles. Debemos enseñarles a obedecer a sus padres y debemos enseñarles a honrar a sus padres.
el que lo hagan de manera eficaz, escuche bien, depende de nuestro compromiso como padres con la palabra de Dios y con lo que afirma. Escuche lo que dice Proverbios 22, versículo 6. Este versículo lo resume y creo que son palabras muy conocidas. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ley. ¿Sabe? Esto es ley básica de la vida. Esta es ley básica de la vida. Esto no es una promesa de Dios. Esto es lo que siembras, eso es lo que cosechas. La manera en que usted cría a sus hijos va a afectar lo que llegue a convertirse en el futuro. Y cuando usted los enseña en el temor de Dios, eso tendrá un impacto en lo que ellos lleguen a hacer y hacer. Y si seguimos el plan de Dios, veremos que ese plan da fruto de justicia. Sin duda, entre muchas cosas que Dios usó en mi vida, le tengo que dar crédito a mi madre. Muchas de las cosas que no hice fue porque recordaba algún versículo o alguna de sus palabras, alguno de sus consejos. Y yo sé que ella sabía que cuando me las decía me molestaban. Pero creo que estaba determinada a hacer todo el esfuerzo posible para instruirme. Amados, las escrituras son muy claras acerca de la voluntad de Dios con respecto a la familia. Quiero que me acompañe por favor a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, dos versículos, versos 6 y versos 7. Y dice la palabra de Dios. Y estas palabras es Dios hablando al pueblo a través de Moisés. Y estas palabras que yo te mando este día, dice, estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Y aquí obviamente está hablando también de los 10 mandamientos. ¿Y qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Nuestra parte como padres es muy simple. Enseña la palabra de Dios a tus hijos. Enséñale las escrituras. La parte de Dios es presentada un poquito antes en el capítulo 5, verso 29. Dice el capítulo 5, verso 29. Oh, que tuvieran un corazón, que me oyesen y guardaran todos mis mandamientos, siempre para que les fuera bien y a sus hijos para siempre. ¿Sabe? Yo no puedo darles ese tipo de corazón. Usted no puede darles ese tipo de corazón, pero Dios sí puede y Dios anhela hacerlo. Dios tiene que darles un corazón para sus mandamientos, un corazón para su palabra. Y una vez llamados, esa enseñanza se vuelve el patrón en el cual ellos van a vivir. Dios entonces está llamando a los padres a enseñar su palabra a sus hijos. Y sería muy penoso que dijéramos amén a estas palabras de Dios, pero no salgamos de aquí con la determinación de ponerla en acción. Muchos padres se equivocan esperando que la iglesia implemente un programa de escuela dominical donde simplemente los niños sean entretenidos con un poco de historias bíblicas para después comer unos aperitivos. Usted se equivoca si espera que con el tiempo su hijo o su hija asista y se involucre en alguna actividad de la iglesia y usted cumpla llevándolos de aquí para allá en esas actividades. Mientras usted tenga a su hijo o hija bajo su responsabilidad, su provisión y cuidado, los responsables de educar, de enseñar, de instruir, de moldear, de capacitar, de corregir, de disciplinar y de discipular a sus hijos es usted mismo. Esa es la única alternativa que tienen los padres si desean criar a sus hijos para que amen al Señor, obedezcan sus mandamientos y conozcan la bendición para aquellos que obedecen. Yo creo que todo padre quiere que sus hijos sean bendecidos por Dios. Si usted quiere la bendición para sus hijos, usted debe enseñar, criar a sus hijos para que amen al Señor, obedezcan sus mandamientos y conozcan de esa manera entonces la bendición. Ahora,
debemos reconocer que enseñar a los hijos a obedecer y a honrar a los padres no es fácil. Y lo sé porque al menos no fue así para mis papás. No fue sencillo para ellos, no fue fácil para ellos. Y permítame decirle por qué es difícil enseñar a los hijos a obedecer y a honrar a los padres. Es difícil por las mismas razones por las que es difícil para una esposa someterse y por las que es difícil para un marido expresar liderazgo amoroso. Exactamente las mismas razones se aplican a la dificultad que los hijos tienen para obedecer y honrar a sus padres. Y número uno, le voy a decir cuál es. Número uno, la maldición en ellos. Ellos son pequeños egoístas, centrados en ellos mismos, rebeldes. Son lindos, son curiosos, pero se hacen expertos en obedecer. Eso es parte de su naturaleza, eso es parte de ellos. Usted pasa la mayor parte de su vida, o la mayoría de los tiempos de la vida de un niño diciéndoles: no hagas esto, no hagas aquello, no digas esto, no se dice esto, no mientas, y es no, 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 porque toda la inclinación es hacia lo que es contraproducente y lo que es desobediente. Nunca nadie tuvo que enseñarle a un niño a desobedecer o a mentir. Nunca nadie lo tuvo que hacer. Y David lo resumió bien en el capítulo 51, verso 5 de su salmo, que dice: he aquí, en maldad he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Él no quiso decir que él es un hijo ilegítimo. Él simplemente reconocía que la tendencia al pecado está en él desde que él estaba en el vientre de su madre. Por eso algunos hijos hemos tenido que ser enseñados a obedecer a través de lecciones muy dolorosas. Algunos hijos necesitan que se les discipline mucho más, mientras otros parecen necesitar menos. Esa es la verdad. Pero cuando esa pequeña vida nace, cuando ese niño nace, esa niña nace, está lista para expresar su tendencia al pecado. Y esa maldición interna se da a conocer conforme los hijos manifiestan los primeros indicios de conducta. Ahora, imagínese, con esa inclinación pecaminosa, cuando ese niño es expuesto o sobreexpuesto a un sistema totalmente depravado, a otros niños malos cuyas palabras y conductas son contrarias a la palabra de Dios, entonces se vuelven un ejemplo corrosivo. Y nuestros hijos son empujados a una depravación cada vez más intensa. Número 2. No solo es la maldición en ellos, el mundo continuamente mantiene la presión contra ellos. Por eso es que Pablo escribió en Romanos capítulo 12, verso 2, no se conformen a este siglo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no permitas que tus hijos se conformen a este mundo. No permitas que tus hijos sean moldeados por el mundo, por el materialismo, por el egocentrismo que les enseña a satisfacer sus deseos egoístas, a eliminar a cualquier autoridad en sus vidas. Porque sabe, sus deseos pecaminosos son entrenados a ignorar los asuntos espirituales. Esto es un plan de las tinieblas que tiene el control sobre el mundo, sobre cada sistema económico y de educación, sobre los medios de comunicación. Nuestros hijos son entrenados a satisfacer sus deseos carnales. Están siendo entrenados a vivir según sus inclinaciones, a pensar que nada es malo ni bueno en realidad, que todo depende de ellos, de sus puntos de vista, que ellos pueden hacer y tomar la decisión como ellos quieran. Están siendo entrenados incluso en el aspecto de educación sexual. Ahora van a poder escoger, aunque son niños o niñas, pueden escoger si quieren ser niñas o niños.
son entrenados a desear y comer del árbol prohibido. Son seducidos a ser sus propios dioses, a establecer sus propias normas y estilos de vida o conducta. Si usted quiere rastrear cuál es la explicación de la decadencia de la sociedad, no es político, no es económico, está en los hogares. Déjeme darle unas estadísticas. Solo en México, 200 horas de comerciales anuales es lo que los niños ven en la televisión. Estoy hablando de comerciales. 200 horas anuales de puro comercial son lo que los niños ven. Esto es, 22,000 comerciales esforzándose por enseñar a nuestros hijos a no estar satisfechos con lo que tienen y que cultiven un deseo de demandar las cosas. Si usted se da cuenta, en la mayoría de los comerciales siempre están los niños. Y tiene una razón de ser. La sociedad les enseña la rebelión en contra de la autoridad. Les enseña que lo más importante en su vida es que ellos estén satisfechos al hacer lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y como ellos quieran. En la actualidad, los hijos ven y escuchan más pecado en un mes que lo que sus abuelos o quizás sus bisabuelos vieron en toda su vida. Y los medios masivos de comunicación están promoviendo un estilo de vida anti Dios. Y nosotros cristianos, sin querer, queriendo, estamos proveyendo todo eso. Yo le invito a meditar, a pensar, ¿cuánto tiempo dedica usted a la semana para hablar con su hijo y saber qué está escuchando, qué está aprendiendo, qué está viendo, cómo piensa? ¿Cuánto tiempo invierte para corregir con la palabra todo error de pensamiento y conducta y enseñarle a su hijo a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? ¿Pasa suficiente tiempo orando por ellos, orando con ellos, hablando la palabra de Dios con ellos? ¿Está asegurándose que sus hijos escuchen, sepan, memoricen y entiendan la ley moral de Dios, los 10 mandamientos? ¿Sus hijos al menos se saben los 10 mandamientos? Nos equivocamos si creemos que cumplimos con proveer para sus cuerpos y no para sus almas. Pase conmigo a 2 Timoteo capítulo 3. En algún punto de esta serie hicimos comentarios acerca de esto cuando leímos acerca de la dificultad de los últimos días. 2 Timoteo capítulo 3 verso 1 dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sabe a qué nos está advirtiendo esto? Que en contra de los niños de nuestra generación viene toda la naturaleza de corrupción y depravación. Sus hijos, mi hijo, serán expuestos a toda la fuerza y a toda la naturaleza corrupta y depravada. Cuando los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, arrogantes, jactanciosos, desobedientes a los padres. Nota, una de las características de los últimos días es la rebelión hacia los hijos, hacia los padres. Y la sociedad lo tolera. Y la sociedad en todo caso lo promueve. Les enseña a rebelarse en contra de la autoridad. Rebeldes, indisciplinados, egoístas, sexualmente siendo estimulados en comerciales, canciones, conversaciones, redes sociales. Y no solamente sexualmente estimulados, sexualmente activos. Esta semana, hablando con un amigo, me daba algo que me llamó mucho, que a él le llamó la atención y a mí también.
Y es que en la escuela donde asisten sus hijos, supuestamente cristiana, se dio el caso de encontraron a dos muchachos, a dos adolescentes teniendo relaciones. Una escuela cristiana. Sexualmente estimulados y activos. Hijos enojados, amargados, frustrados. Y lo que tenemos en suma es una sociedad que es desobediente a sus padres y que no tiene afecto natural. Ve el versículo 3. La primera palabra, la primera frase es sin amor. Y esta palabra viene del griego que es astorgos. Astorgos es el amor natural, el amor de familia. Obviamente tenemos una generación abusada y no amada. Los niños, los hijos son vistos como una carga. Los padres han dejado su amor hacia los hijos en busca de satisfacer sus deseos personales. Y sabe, hay millones de niños que están solos o se sienten solos. Permítame decirle hasta dónde ha llegado esto. Tan solo en México, el 50% de los niños menores de 18 años de edad ha experimentado el divorcio de sus padres. Este es el caos en la vida de los niños. Las cosas realmente son peligrosas. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y estamos tan enfrascados, tan anonadados por las cosas de este mundo que no nos damos cuenta el peligro en que nuestros hijos están siendo expuestos. Uno de los autores de la filosofía humanista dijo, y cito lo siguiente: para liberar al niño debemos deshacernos de la paternidad. Fin de la cita. Para liberar al niño debemos deshacernos de la paternidad. Y ahora la pregunta es, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres satisfaciendo sus agendas personales? ¿Dónde están los hijos encargados a los abuelos, en guarderías por largas horas, encerrados con el televisor y todos los gadgets modernos? Enfrentamos una situación seria. El doctor Michael Novak escribió, y cito también: es obvio que la familia es el centro crítico de la fuerza social, es la agencia con más fuerte impacto educativo, mucho más que la escuela. La planificación política y social es un orden social sabio y comienza con el lema: lo que fortalece a la familia, fortalece a la sociedad. Y dice, cuando la pobreza y la desorientación azotan a las generaciones, como lo hacen con frecuencia, es la fortaleza familiar lo que defiende con mayor vigor a los individuos en contra del aislamiento y la desesperanza. Una ley inolvidable ha sido aprendida a lo largo de los desastres e injusticias de los últimos 1000 años, y es que si las cosas van bien con la familia, la vida vale la pena ser vivida. Fin de la cita. Cuando la familia falla, la vida se desmorona. Y esto es verdad. Pero ¿cuál es la agenda de hoy? Aborto para la felicidad o comodidad de la madre y el padre. El gobierno y sociedad quieren aborto, quieren la planificación familiar controlada por el gobierno, quieren legalizar un genocidio, quieren la legalización del matrimonio homosexual. Y mire, un claro ejemplo de esto son estos meses previos a la elección presidencial. Todo el mundo está fascinado y todo el mundo está enganchado con la ira y el descontento por el incremento de la gasolina, por una Casa Blanca, por casos evidentes de corrupción. Sí es verdad que todo eso es importante considerar a la hora de elegir, pero hay cosas mucho más serias que eso: los principios y valores. Las normas y definiciones, la agenda de Dios para la familia están siendo violentados, pero eso no importa para la mayoría.
Todo el mundo está pensando en su gasolina. Todo el mundo está pensando en lo que hizo tal o fulano de cosas. Y es triste que muchos cristianos se están dejando arrastrar por esa tendencia. No se ponen a observar si el candidato por el cual van a elegir está a favor de toda esta agenda del matrimonio homosexual, de los abortos y todo este tipo de cosas. Porque no les importa. Porque no les interesa. Van a votar de manera egoísta y de manera enojada. Mire, la única esperanza para proveer sombra para la siguiente generación venidera no es a través de un cambio político o de régimen político, sino de someternos a la palabra de Dios y lo que Dios enseña acerca de la familia y criar a nuestros hijos acerca de esto. Y no creo que sea difícil de entenderlo. No se necesitan años y años. No se necesita ser demasiado inteligente. No se necesita demasiada técnica. El Señor dice todo. Enseña a tus hijos a obedecer y a respetar. Punto. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que les vaya bien a tus hijos? ¿Quieres que sean bendecidos? No va a ser a través de un cambio político o económico. Será por ser enseñados en el temor de Jehová. Y de manera específica, de manera comprometida, siendo intencionales, siendo perseverantes, deben ser instruidos, deben ser enseñados a obedecer y a honrar. Desde el nacimiento hasta que sean jóvenes, mientras estén bajo la protección y provisión de su casa, tan pronto como sus hijos o nuestros hijos tengan suficiente edad como para saber qué es bien y qué está mal, deben ser enseñados. Y mire, esto es tan serio para Dios, que escuche lo que dice Éxodo 21, del versículo 15 al 17. Está hablando del mandamiento de honrar. Es tan serio para Dios que Dios dijo lo siguiente en el versículos 15 y 17 del capítulo 21 de Éxodo. Dice, el que hiere a su padre o a su madre ciertamente morirá. En el antiguo pacto, si usted le pegaba a su madre o a su padre, eso era pena capital. Y escuche lo que el resto dice. El que maldice a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Lo que está diciendo es, maten a esos hijos desobedientes, maten a esos hijos que les muestran irrespeto. Y lo pregunto por si usted se pregunta si Dios toma en serio esto de obedecer y honrar a los padres. Conforme usted cría a sus hijos, habrá ocasiones cuando ellos se oponen y son esos los momentos de batalla. Cuando usted tiene que hacer que las consecuencias sean lo suficientemente severas para que entiendan el mensaje. No van a ser 10 años de batalla, van a ser 10 años de enseñanza. Ahora, lo hermoso del pasaje es que los hijos, al ser enseñados en la ley moral de Dios, ¿sabe qué ocurre? Cuando usted le enseña los 10 mandamientos a los niños, eventualmente ellos descubren que no pueden obedecer y honrar a sus padres de manera que puedan satisfacer la ley moral de Dios. Ellos descubren que no pueden obedecer perfectamente los 10 mandamientos, y esa es la gran oportunidad para guiarlos a Cristo, cuya obra y vida satisfacen las demandas de la ley y la justicia de Dios, de modo que ellos descubren lo que dice Pablo en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestra ayuda, nuestra guía para conducirnos a Cristo, para que seamos justificados no por las obras de la ley, sino por la fe. Dios sabe que no hay manera de perpetuar la justicia en una familia a menos de que haya obediencia.
Y es tan serio que esa ley de Dios sea perpetuada en Israel y sea esparcida alrededor del mundo, que Él dice, si ustedes tienen algún hijo que no obedece, mátenlo. Obviamente, Dios en su misericordia y su gracia, en esta época de la historia redentora, ya no aplica ese mandamiento, porque Cristo ya murió por nuestros pecados. Pero desde el principio de establecer a una nación y darle su ley, y anhelando que esa ley fuese preservada y transmitida a la siguiente generación, esto nos muestra que era lo suficientemente serio y las implicaciones eran suficientemente profundas. Ciertamente usted no va a matar a sus hijos, pero déjeme decir que si usted no los enseña o no les enseña el temor y la obediencia, el pecado, el mundo y el enemigo los van a matar. Y lo van a hacer porque Satanás vino a robar, matar y destruir. Y no solo eso, un día tendrán que recibir todo el peso de la ley que no obedecieron. Y el sufrimiento eterno que sufrirán no se comparará con el sufrimiento que la vara de corrección hoy puede evitar, o puede producir, perdón. ¿Se da cuenta de lo serio que es esto? Ahora, ¿cómo es que vamos a llevar a cabo este proceso? ¿Cómo trajemos a un niño a la obediencia y al respeto? Vamos a ver varios pasajes antes de ir concluyendo. Primero, vayamos a Proverbios capítulo 3 del verso 11 al 12. Hay un principio ahí. Proverbios 3 del verso 11 al verso 12. Nos ayuda a entender cómo vamos a llevar este proceso. Cómo le vamos a enseñar a los hijos obediencia y respeto. Dice la palabra de Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y por cierto, este es el pasaje citado en Hebreos capítulo 12, del verso 5 al verso 11, en donde el escritor habla de la disciplina, de ser azotado. La categoría aquí es disciplina. Disciplina. ¿Cómo lo vamos a hacer en primera parte? Disciplina. El padre que realmente ama a su hijo debe disciplinar a su hijo. El padre que ama a su hijo debe disciplinar a su hijo. Debe tener carácter para disciplinar a su hijo. El Señor dice que Él ama a sus hijos y como los ama, los azota y los disciplina. Y yo sé que ciertamente este es un momento triste, pero créame que será un momento triste muy breve en comparación con la eternidad que van a sufrir lejos de Dios. Y aunque va a ser un solo momento, el efecto va a ser dice la palabra de Dios, un fruto apacible de justicia. Fruto apacible de justicia, va a dar fruto. Va a dar fruto. Entonces el proceso de enseñar obediencia y respeto es un proceso de disciplina. La disciplina es esa función mediante la cual los padres recompensan la obediencia y castigan la desobediencia. No conformarse al estándar divino resulta en consecuencias negativas. Conformarse al estándar divino resulta en consecuencias positivas. Usted dirá, ¿se trata entonces de motivar a los hijos a través de una recompensa positiva? Absolutamente. ¿No es acaso lo que Dios hace con nosotros? ¿Acaso no nos promete bien al obedecer? ¿Acaso no nos promete bendición al obedecer? Dice aquí que es un mandamiento con promesa, que el niño que obedece tendrá larga vida sobre la tierra. Y la palabra larga vida no quiere decir que va a vivir 120 años o 500 años, sino que va a vivir en bendición, va a vivir en paz. Esa es la promesa. De hecho, la única motivación dada en Efesios capítulo 6 es una motivación positiva. No hay una amenaza aquí. Usted no ve ninguna amenaza en Efesios capítulo 6.
Por supuesto, es bueno decirle a tu hijo o a tu hija, si tú haces esto, te voy a recompensar de esta manera. Y la disciplina involucra ambas cosas. Yo lo podría resumir, es la recompensa apropiada por la conducta. La recompensa apropiada por la conducta. Y cuando quiero decir de conducta, no quiero decir simplemente lo que hacen, también quiero decir la actitud, la intención. Porque mire, le aseguro que si comenzamos con la actitud, con la intención, no vamos a llegar tan rápido al acto del castigo por consecuencias negativas. Tratamos de aplicar la disciplina en el punto inicial de la actitud, que es en la intención. ¿Y sabe qué vamos a hacer? De esa manera nos vamos a evitar agarrar la vara por cualquier cosa y en cualquier momento. Porque aquí es donde la mayoría de los padres pecan. Inmediatamente van al castigo. Lo primero que piensan es en el castigo. ¿Y sabe qué? Eso incentiva el desprecio, el enojo, la oposición. Y cuando tenga suficiente edad para defenderse, créame, eso se va a poner rudo. Ahora, por favor, observe el capítulo 6 de Proverbios. Capítulo 6, verso 20. Proverbios 6, 20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Lo que está diciendo aquí es, lo que usted debe hacer a su hijo es vaciarles la palabra de Dios en sus mentes para que ellos tengan una conciencia informada de lo que agrada y no agrada a Dios. ¿Qué es la conciencia? Es simplemente un sistema de advertencia. La conciencia reacciona al sistema moral más alto que tengan las personas. Ahora, un niño que nació tiene la ley de Dios en el corazón, sí. Romanos capítulo 2 dice que la ley de Dios está escrita en el corazón del ser humano de tal manera que a ellos pueden saber qué está bien y qué está mal. Eso les ayuda a saber lo que está bien y está mal. La cuestión es que ellos, a pesar de que saben que está bien y está mal, a ellos simplemente les encanta lo que está mal. No es que no sepan que está mal, es que lo saben, pero lo que pasa es que les encanta lo que está mal. ¿Y qué debe hacer o qué debemos hacer? Deben ser entrenados, deben ser enseñados a hacer lo que está bien. Amén. Ahora, esa ley escrita en su corazón, escuche, puede ser una ventaja para usted. Porque si esa ley escrita en el corazón de sus hijos es afectada negativamente por los mensajes que vienen de la cultura, de la sociedad y de la familia, van a causar una tragedia en su hijo. Pero si usted afecta positivamente la enseñanza, por medio de la enseñanza y la disciplina y el ejemplo bíblico en su hogar, esa ley en su corazón va a dar fruto apacible de justicia. Tenemos que ligar, atar, sujetar, unir continuamente la palabra de Dios a sus pequeños corazones. Dice, amárralos al cuello. Esto simplemente dice, lo que quiere decir es, pégalos a ellos para que no se puedan separar de la palabra de Dios. Por eso es que una y otra vez dice, enséñales en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Por qué? Porque la rebelión es parte de su naturaleza depravada. Y la única manera de tú poder ayudar a tus hijos a deshacerte de eso es a través de la enseñanza, la corrección y modelar el evangelio. Y si persiste la rebelión, simplemente aplique dolor en ellos. Y ellos finalmente van a desistir. La psicología dice, pero vas a lastimar a tu hijo de alguna manera, puedes herirlo o puedes dejarle cicatrices emocionales en tu hijo. Mire, la Biblia dice que si usted tiene un hijo necio, que usted no retenga la disciplina.
No retengas la disciplina, punto. No hay más discusión. No la retengas, más directo no se puede. Aunque le pegues con la vara, no va a morir. No lo vas a matar, va a sobrevivir, pero si no lo haces, por temor a lastimarlo, temor a que si lo lastimo, entonces ya no le voy a caer bien, entonces le va a complicar la vida. Por favor, deje de pensar en usted, no lo va a matar. Lo que sí va a hacer es que va a librar su alma del infierno. Y yo le pregunto como padre, ¿usted requiere algún incentivo mayor que eso para salvar a su hijo? Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Escucha? El que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso dice Proverbios 13:24. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y traerá deleite a tu alma. ¿Quieres que tu hijo te dé orgullo, que sea deleite a tu alma, que te dé descanso, que no te dé un dolor de cabeza? Castígalo, no retengas el castigo. Y miren, esto es importante. Como iglesia estamos para apoyarnos unos a otros. Y no lo hacemos cuando alguno de los padres entre nosotros impone un castigo o disciplina a sus hijos y nosotros le decimos, déjalo, no seas así. No hagas eso con tu hijo, no lo trates así. ¿Sabe qué? Debemos respetar la autoridad de los hijos e incentivar que los hijos obedezcan y estén sujetos a ese castigo. Esa es nuestra función. Así cooperamos con los padres, así le enseñamos a los hijos. Tenemos que recordar cuál es nuestro lugar y honrar el lugar de los padres. Esto no quiere decir que si notamos que el padre está abusando físicamente o emocionalmente de un hijo, no lo vamos a corregir al papá. Las abuelas y los abuelos deben saber cuál es su lugar y atenerse a ello. Eso no quiere decir que no pueden corregir el comportamiento de los nietos, pero quienes ejercen la enseñanza, la autoridad y la disciplina son los padres, no los abuelos. Entonces, concluyo con lo siguiente. Los corazones tiernos, amados, son tierra fértil para sembrar la palabra de Dios. No podemos descansar hasta no llevar a nuestros hijos al pie de la cruz de Cristo, arrepentidos, creyendo y consagrándose al Señor. La mayoría de nuestros hijos ya tienen edad suficiente para entender el Evangelio y consagrarse al Señor en el bautizo y ser discipulados. Como pastor les exhorto a consagrarse, a cultivar la sensibilidad de su responsabilidad como padres. Recordemos que el gran propósito de Dios para nuestros hijos no es que sean lo que nosotros no fuimos, o que logren lo que nosotros no logramos, o que tengan lo que nosotros no tuvimos. El gran propósito es que vivan para la gloria de Dios. En ocasiones le decimos a los hijos que sean buenos e insistimos en que sean buenos, pero lo cierto es que los hijos necesitan el Evangelio tanto como nosotros. Ellos necesitan saber quién y cómo es Dios. Ellos necesitan saber reconocer la naturaleza caída en ellos y su necesidad de un Salvador amoroso que les otorgue un corazón limpio y sensible. Ellos necesitan arrepentirse y consagrar sus vidas a Cristo. Si son guiados por el Espíritu Santo y son enseñados a obedecer y honrar la palabra de Dios, ¿sabe? Estaremos salvando a la siguiente generación. Estaremos librando sus almas de la ira venidera. Así como los matrimonios necesitan ser llenos del Espíritu para sujetarse a las normas de Dios para los roles de cada uno, así los hijos necesitan ser llenos del Espíritu para obedecer y honrar, y la única manera de obtener eso es guiando a nuestros hijos
a la cruz de Cristo. Amén. Vamos a orar.